Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Y vamos a hablar un poco acerca de las 7 iglesias que están aquí en el libro de Apocalipsis. Como ya todos sabemos, se ha venido compartiendo acerca de la historia de la iglesia con mucho más profundidad y con mucho más detalle. Pero yo quisiera compartir algo también sobre las 7 iglesias, pero de una manera general. Y tal vez esto pueda ayudar también para seguir refrescando lo que se ha venido compartiendo acerca de la historia de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, el de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando nosotros, hermanos, miramos el libro de Apocalipsis, encontramos que este es un libro de profecía, es un libro profético. Y por medio de este libro de Apocalipsis se le dio a conocer al apóstol Juan las cosas que eran y las que iban a suceder pronto. Sin embargo, encontramos que este libro fue escrito a la iglesia o a las 7 iglesias que están en Asia. De manera que el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia, para que la iglesia conociera las cosas que son y las cosas que han de suceder pronto. Pero es importante también notar que los primeros capítulos de este libro de Apocalipsis se habla sobre la iglesia. Las primeras palabras proféticas le están dadas primeramente a la iglesia, después a Israel y al mundo en general. Pero es interesante notar que cuando el Señor empieza a revelarle a Juan las cosas que son y las cosas que van a suceder, entonces comienza hablándole primero a la iglesia. ¿Y por qué comienza hablándole primero a la iglesia? Ya el apóstol Pedro lo decía: es necesario que el juicio de Dios comience por casa. Y si comienza por la casa de Dios, entonces ¿cuál será el fin del impío y el pecador? Entonces es tremendo aquí cómo el Señor en este libro de Apocalipsis revela la condición
de la iglesia, y lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Ahora, cuando Juan escribe y el Señor le manda a escribir a las 7 iglesias, no solamente era porque habían 7 iglesias en Asia, había muchas más, pero el número 7 es un número de plenitud. Entonces, cuando se habla de las 7 iglesias, está abarcando a toda la iglesia en general. En este libro también encontramos que el Señor le habla a cada iglesia, y hay algunas que el Señor les da promesa de su venida, como en el caso de Filadelfia, que el Señor le dijo que retuvieran todo hasta que Él venga. Entonces, cuando Juan empieza a hablarle aquí a las 7 iglesias, él comienza hablándole a la iglesia de Éfeso. Comienza primero por la iglesia más antigua, la iglesia de Éfeso. Y la palabra Éfeso, hermano, significa soltar. ¿Y cuál es la profecía que el Señor le da a la iglesia de Éfeso? Dice aquí Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Esa es la primera profecía que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué profetiza el Señor contra esta iglesia? Que ha dejado su primer amor. Tenía muchas obras, tenía muchas cosas buenas, pero había perdido el primer amor. Es decir, ya no estaba enamorada del Señor como en los primeros tiempos, sino que ya ese primer amor lo había perdido. Entonces el Señor le dijo: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y manda a esta iglesia de Éfeso a que se arrepienta. Porque lo más importante, hermanos, para el Señor no es tanto nuestras obras que hagamos, sino cuál es nuestra relación que tenemos con Él. Si realmente tenemos una buena relación con el Señor, si estamos realmente enamorados del Señor, como el primer día que creímos en Él. Fíjese que el Señor les dice: has dejado tu primer amor. El Señor le da esta profecía a esta iglesia, pero no solamente es para la iglesia de Éfeso, sino que es también para nosotros. El Señor quiere, hermano, que nosotros mantengamos el primer amor. Que estemos cada día, hermanos, enamorados de Él. Todos sabemos que cuando estamos enamorados, hermanos, no dejamos de pensar en esa persona. Estamos pendientes de esa persona, ¿verdad? ¿Anhelamos estar con esa persona o no? Sí, porque es el primer amor. Y así mismo quiere el Señor con la iglesia. Que la iglesia no deje el primer amor. Que esté siempre enamorada de Él. Que mantenga una relación personal con Él. Porque de nada vale que hagamos obras,
que tengamos muchas cosas y hagamos cosas para el Señor si realmente no estamos en el primer amor con el Señor. Eso fue la primera profecía, hermano, que el Señor le dio a Éfeso. Pero no se la dio a Éfeso nada más, sino a todas las iglesias, porque abajo dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso no fue solamente para ellos, sino también para nosotros. Debemos entonces examinar nuestras vidas a la luz de esta palabra que estamos leyendo y ver cómo está nuestra relación con el Señor. Si realmente, hermano, estamos caminando en el primer amor, o si estamos llevando, hermanos, una religión, un cristianismo nada más de ir y venir. El Señor quiere, hermano, que tengamos una relación con Él, que seamos como la vid y el pámpano, que podamos llevar fruto, que la vida de Cristo esté en nosotros. Entonces tenemos que examinarnos, hermano, a la luz de la palabra, cómo está esa relación con el Señor. Para que no estemos, hermano, como la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor le dice a esta iglesia: arrepiéntete. Nosotros hablamos del arrepentimiento y le decimos a la gente del mundo que tienen que arrepentirse, ¿sí o no?, para que sean salvos. Pero también muchos cristianos tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hemos dejado ese primer amor. Ya no buscamos al Señor como los primeros días. El Señor ocupa un segundo lugar en nuestra vida. Y la palabra dice que el Señor tiene que tener la preeminencia en nuestra vida. Esa es la primera profecía que yo veo aquí en Éfeso, y la cual el Señor le da a esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando dejamos el primer amor, todo lo que hacemos no tiene ningún valor, porque lo que más vale, hermano, es tener una relación con el Señor, estar unidos al Señor, amar al Señor, vivir para el Señor, caminar por el Señor. Y cuando nosotros amamos al Señor y vivimos para el Señor, todo lo que hagamos entonces va a ser agradable a Él, porque va a estar dentro de lo que el Señor quiere. Luego el Señor le habla a otra iglesia, que es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna quiere decir sufrimiento. Y esta iglesia, por lo que leemos aquí, es una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo maltratada. Pero hay el peligro de que vuelvan atrás por causa de las aflicciones. Entonces, ¿qué le dice el Señor a esta iglesia? En el capítulo 2, versículo 10: no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La profecía para esta iglesia es fidelidad, que el Señor quiere que sean fieles en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Porque a veces, hermano, es difícil cuando se está pasando por momentos de tribulación ser fieles al Señor. Muchos, dice el Señor, cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Vuelven atrás.
Hay personas que son cristianos mientras todo está bien. Cuando las cosas empiezan a estar mal, se van hacia atrás. Entonces el Señor le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor quiere, hermano, fidelidad. Pero nuestra fidelidad no es con el hombre. Nuestra fidelidad tiene que ser con Dios. No caminar con el Señor nada más cuando todo está bien, sino en los momentos más difíciles, poder estar ahí, sufriendo la prueba, sufriendo la tribulación, pero perseverando en el Señor. Entonces el Señor le da la profecía a Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Y hemos estado escuchando la serie de la historia de la iglesia. Hemos visto cómo en el tiempo de persecución muchos hermanos fueron fieles hasta la muerte. Policarpo dice que lo pusieron en la hoguera. Las cadenas se le estaban cayendo y un soldado quiso sostenerla. Y Policarpo dijo: suéltalo, cobarde, porque el que me ha dado fuerza para venir aquí me ha dado fuerza para sostenerme. Y dijo Policarpo, un hombre que fue fiel hasta la muerte. Pero también hubieron unos que negaron al Señor. Hubieron algunos que se echaron para atrás a la hora de la prueba y de la tribulación. Entonces aquí está la otra palabra profética. La primera es no dejar el primer amor, y la segunda es ser fiel. Necesitamos, hermanos, ser fieles hasta la muerte, hasta lo último. Y el Señor ha dicho que nos dará la corona de la vida. Estos días que nosotros estuvimos en Venezuela, de verdad que yo en algún momento pensé que los hermanos no se iban a reunir más. Pensé que de repente, al nosotros venirnos para acá, quizás ya, y sin embargo nos hallamos fieles. Están reuniéndose los domingos, los jueves, los martes, ahí van, con poca fuerza, pero han sido fieles al Señor. Y el Señor dice: te daré la corona de la vida. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, hay una palabra profética del Señor para nosotros: ser fiel hasta la muerte. Porque dice la palabra que si retrocedieres, no agradarás a mi alma. El Señor no quiere que retrocedamos, sino que vayamos hacia adelante. Luego encontramos otra iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Aquí está en el capítulo 2, versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta es una iglesia que no ha permanecido en la doctrina del Señor, sino que tiene la doctrina de Balaán, tiene la doctrina de los nicolaitas. Es una iglesia que se ha mezclado en el mundo. El Señor habla allí de fornicación. ¿Por qué? Porque es infidelidad hacia el Señor. Y entonces el Señor le da esa palabra profética también a la iglesia de Pérgamo. Y dice: arrepiéntete,
Si no, pelearé contra ti con la espada de mi boca, es decir, con su palabra. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no ha retenido la palabra, sino que ha retenido la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Ha perdido también la fidelidad al Señor en cuanto a la palabra. La palabra Pérgamo, hermano, quiere decir el matrimonio. Pérgamo está donde está el trono de Satanás. Ya hemos visto también en la historia de la iglesia que hubo un punto donde la iglesia se mezcló con el Estado, con la política. Y fue el emperador que comenzó a tomar las decisiones de la iglesia. Y entonces la iglesia cayó en apostasía. La palabra nicolaíta quiere decir los señores del pueblo. Ahí fue donde vino la jerarquía. Dividieron la iglesia entre el laico y el clero. Entonces el Señor le dice a Pérgamo: arrepiéntete. Vuelve a mi palabra. Y es una palabra profética para nosotros también. Porque la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay del templo de Dios con los ídolos? A veces nosotros pensamos que podemos estar jugando a los dos bandos. Un ratico con el mundo y otro ratico con el Señor. Y la palabra dice: salid de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Santiago también le dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y a veces la iglesia, hermano, cae también en la amistad con el mundo, en seguir la corriente a este mundo. Entonces es una manera de no retener lo que el Señor nos ha dado. Entonces el Señor dice: pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que es con la palabra. Esa es la palabra profética, hermano, para la iglesia de Pérgamo. Y nosotros como creyentes podemos caer en alguna de estas iglesias. No estamos exentos. Si nos descuidamos, podemos estar ligados con el mundo. Si nos descuidamos, podemos perder la fidelidad al Señor. Si nos descuidamos, también podemos perder el primer amor. Me llama la atención del primer amor porque dice: recuerda de dónde has caído. ¿Usted se acuerda cuando creyó? ¿Cómo era usted cuando creyó? ¿Cómo era yo cuando creí? Estábamos ahí con el Señor. Orábamos, leíamos, procurábamos ir a todas las reuniones. Así no tuviéramos plata, nos íbamos. Y hoy día estamos igual. Entonces esto tiene que llevarnos a la meditación y a ver esta palabra profética que el Señor le habla a las iglesias, a Pérgamo, que se ha casado con el mundo. Hermano, el Señor no nos quiere casados con el mundo. ¿Sabe lo que el Señor le dice a Israel? Dice: porque yo, el Señor Yahvé, soy tu marido. Y nosotros tenemos un esposo que es Cristo. La iglesia dice que es la desposada del Cordero. Y cuando nosotros nos mezclamos con el mundo y hacemos alianza con el mundo, eso es considerado delante del Señor como una fornicación, como una infidelidad hacia el Señor. Luego el Señor le habla a otra iglesia en Apocalipsis 2:20
que es la iglesia a Tiatira. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleran a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y que enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en la cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La palabra Tiatira significa torre alta. Y en ese periodo la iglesia, no sé si el hermano Pablo llegó ahí, la iglesia llegó a tener mucho poder. Pero era una iglesia mezclada con el paganismo. Una de las características de esta iglesia es que la gobierna una mujer. Esa es la mujer, es la que enseña allí. Y esta mujer es Jezabel, que representa, hermanos, el paganismo. Representa todo lo que viene de Babilonia. Y el Señor le dice a esta iglesia: arrepiéntete. Representa, hermanos, el paganismo. Y a veces, hermano, es fácil también caer en el paganismo, porque el mundo tiene ciertas costumbres que aparentemente parecen cristianas, pero no lo son. La Navidad tiene un tinte cristiano, ¿eh? Pero el fondo no es cristiano. El Día de las Madres parece algo como bonito, pero tampoco tiene un trasfondo bíblico. Eso se hace en honor a la Virgen María, el Día de las Madres. Y el Señor sí nos manda a honrar a nuestras madres y a nuestros padres, pero no en el mes de mayo, hermano, sino todos los días. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero la iglesia de la apostasía, esa iglesia que tiene mucho poder, que es llamada hoy el catolicismo romano, enseña cosas y enseña a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a veces la iglesia también le sigue la corriente a la ramera, a Roma, y caemos también en muchas cosas que ellos practican. Entonces el Señor le dice: si no te arrepientes, te heriré con la muerte. Y el Señor dice también: salí de ella, pueblo mío. Tenemos que aborrecer, hermano, todo esto que el Señor aborrece. Me llama la atención porque aquí dice las cosas que yo aborrezco. Todo lo que el Señor aborrece, nosotros también tenemos que aborrecerlo. La iglesia, hermanos, no está llamada a tener una posición para agradar al mundo. La iglesia está llamada para profesar a Cristo, para proclamar a Cristo y a Cristo crucificado. También vemos otra iglesia que el Señor le da una palabra profética, que es la iglesia de Sardis. La palabra Sardis quiere decir restauración. Y mire lo que el Señor le dice a Sardis en el versículo 1 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que solamente es el nombre de que vive, pero está muerta. Y hay cosas que están muriendo de esa iglesia, porque es una iglesia solamente de nombre, de apariencia. Hermano, el Señor quiere que nosotros seamos cristianos genuinos,
creyentes que realmente tengamos la vida de Cristo. No solamente creyentes de nombre, sino creyentes que tengan vida. Y Sardis tiene nombre de que vive, pero está muerta. Hermanos, tenemos que vigilar para que no caigamos tampoco en la condición de Sardis. Que llegue un momento que tengamos solamente el nombre de iglesia, pero solamente la iglesia, pero en el fondo una iglesia que está muerta, que no tiene la vida de Cristo. Y hay muchas iglesias en Sardis. La Reforma tiene muchas iglesias y tienen nombre de que viven, pero en el fondo están muertas. Mucha gente, como decía una hermana, muchos templos llenos, pero muchos corazones vacíos. Mucha gente que aparenta que están vivos, pero están muertos. Y es necesario que prediquemos el Evangelio y que la vida de Cristo pueda tocar los corazones y se conviertan. Porque nuestro objetivo no es llenar un salón con mucha gente. Nuestro objetivo es que la gente venga a Cristo y reciba la vida eterna. Ese es el objetivo. Entonces, Sardis representa una iglesia que está muerta. Está muerta porque perdió la vida de Cristo. También vemos en Apocalipsis una iglesia que el Señor le da una profecía, pero ya no es una profecía negativa, sino una profecía positiva. Se puede decir que es la iglesia que el Señor quiere, la iglesia que el Señor anhela. Filadelfia. La palabra Filadelfia quiere decir amor de hermanos. Es una iglesia que es como la iglesia del principio. Y el Señor dice en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta profecía para esta iglesia es una profecía de aprobación. Filadelfia ha guardado la palabra, no ha negado el nombre del Señor. Y esta es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia que guarde su palabra, que no niegue el nombre del Señor, que aunque no tenga mucha fuerza, se mantenga como la iglesia del principio, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la iglesia que el Señor tiene en su corazón. Una iglesia donde el único título que tienen todos son hermanos. Porque ese es el único título que el Señor ha dado. Hermanos, hijos de Dios. Y el que tiene la preeminencia en medio de esta iglesia es el Señor. Y es interesante que el Señor no le recrimina nada. Solamente le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando somos fieles al Señor, cuando obedecemos al Señor, cuando la iglesia guarda la palabra, entonces tiene asegurada una corona.
Porque tenemos que tener claridad que una cosa es la salvación y otra cosa son los galardones. La salvación es gratis. Todo aquel que cree es salvo. Pero los galardones se obtienen por medio de nuestra obediencia al Señor. Por eso dice Apocalipsis, y aquí vengo pronto. Dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces las recompensas y los galardones son por nuestras obras. ¿Cómo hemos estado delante del Señor? Y la iglesia tiene que procurar estar delante del Señor como Él lo ha dejado en su palabra, reteniendo la sana doctrina, la enseñanza, manteniéndose fiel al Señor, para que nadie tome tu corona. Hay coronas, hermano, hay galardones, pero dice que nadie es coronado si no lucha legítimamente. Entonces tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Un día la Biblia dice que estaremos en el tribunal de Cristo y ahí el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué fue lo que hicimos? Y el Señor va a galardonar a cada uno. Todo el Señor nos ayude y que el Señor nos encuentre como Filadelfia, guardando la palabra y no negando el nombre del Señor. Toda esta palabra profética Filadelfia es la palabra, se puede decir, de alabanza que el Señor le da a esta iglesia. Pero luego hay una palabra profética, que es la última, que el Señor le da a la Odisea. Y se puede decir que es como la más fuerte, porque el Señor le viene hablando a cada una, pero cuando llega a esta última iglesia, el Señor le habla fuerte. Mire lo que dice Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vean. Y mire lo que el Señor le dice a esta iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero mire la palabra que el Señor le da a la Odisea. Lao quiere decir pueblo, y sea opinión, las opiniones del pueblo. Es una iglesia que no vive para el Señor, sino para el mundo también. Y su condición es una condición de tibieza. Lo que estábamos diciendo hace rato. El Señor no quiere términos medios. El Señor nos quiere fríos o calientes. Él dice, ojalá fuera frío o caliente. Pero como no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor dice que esta es una iglesia pobre, ciega, desventurada y desnuda. Y el Señor está afuera. Fíjense que es una iglesia donde el Señor no está dentro, sino que está afuera llamando. Una iglesia, hermano, tibia. Que el Señor, hermano, nos ayude y nos guarde para no caer, hermano, en la tibieza. ¿Cuál es la tibieza, hermano? Que estamos con un pie en el mundo y un pie en Cristo.
jugamos a los dos bandos. Un rato con el mundo, otro ratico con el Señor. Y el Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A veces nosotros decimos que hay hermanos guisiguasi. Guisiguasi quiere decir que ni aquí ni allá. Y el Señor no nos quiere así. El Señor nos quiere, hermano, o calienticos o frío. Porque el que está frío, el Señor lo puede calentar. ¿Sí o no? En cualquier momento. Pero ya en término medio es difícil. Entonces el Señor le da esta palabra profética a la Odisea. Y yo pienso para mí que la iglesia de la Odisea es la iglesia del último tiempo. En todo el periodo de la historia, el Señor ha marcado las iglesias, pero esta representa para mí la iglesia del último tiempo. Una iglesia que está tibia, no está ni fría ni está caliente. Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta todas estas profecías que el Señor le da a las 7 iglesias para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición delante del Señor. Y si estamos en alguna de estas condiciones que hemos leído, entonces la palabra clave aquí es ¿cuál? Arrepiéntete, haz las primeras obras, vuélvete a mí, dijo el Señor, venid a mí, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran negros, serán entonces emblanquecidos. Pero el ejemplo de las 7 iglesias, hermano, no es solamente para las iglesias del pasado, es para la iglesia de hoy. Que el Señor nos ayude, hermano, y que podamos meditar en esta palabra profética que se le fue dada a las 7 iglesias, y que nos guarde el Señor de no caer en esas cosas que el Señor aborrece. Y si hemos caído, entonces vamos al arrepentimiento. Señor, ayúdame a ser fiel. Señor, ayúdame a tener ese primer amor. Señor, ayúdame a desligarme del mundo. Señor, me siento seco, dame tu vida, Señor. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, y el Señor bendiga su palabra.